Bien, hermanos, feliz noche. Ya estamos, por supuesto, comenzando una nueva semana, ¿verdad? Y esta vigilia, esta es una fiesta que el Señor nos ha regalado a cada uno de nosotros, especialmente en esta iglesita, ¿no? Y yo me gozo, hermanos, porque de verdad en los testimonios, cuánto no nos fortalecemos cuando escuchamos testimonios poderosos, cómo Dios obra en nuestras vidas. Y de esa forma podemos ver claramente cómo el Señor ha obrado de una forma extraordinaria y maravillosa en todo lo largo y ancho de la historia bíblica. Hablando de la historia bíblica, me gustaría en el día de hoy que meditemos, porque esto no es una predicación, es una meditación lo que quiero presentarles a esta hora. Y es una historia que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 4. Quiero que nosotros abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 4. Vamos a analizar esta historia, por supuesto, nosotros la conocemos. Recuerden lo que dijimos esta mañana. Aunque nosotros sepamos estas historias, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, se las repetirás, ¿para qué? Para estar confirmados en la verdad presente, para nuestra enseñanza, ¿verdad que sí? ¿Estamos de acuerdo todos? Amén. Ok, vamos entonces a leer esta historia de Jesús y la mujer de Samaria, o la mujer samaritana. Qué extraordinaria obra ha hecho nuestro Salvador Cristo Jesús. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan, primeramente vemos a Jesús con Nicodemo, ¿verdad? Una obra personal. Fíjense la importancia que tiene la obra personal. Después, en el capítulo 4, vemos también el Señor Jesús hablando con una persona, una mujer de Samaria. Y fíjense lo que dice Juan capítulo 4. Vamos a comenzar, por favor. Les agradezco que todos, ¿verdad?, sigamos la Biblia, sigamos esta historia, esta preciosa historia que está en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 hasta el 6. Dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Interesante, ¿verdad? Vamos a ir leyendo esta historia poco a poco y vamos a ir analizando, porque hay muchas lecciones preciosas que nosotros necesitamos aprender de esta historia. Fíjense, hermanos, cómo el Señor en su peregrinar, en sus 3 años y medio que tuvo de ministerio, cómo el Señor era siempre dirigido por el Espíritu de Dios, y Él era, como lo dice aquí los versículos que les acabo de leer, pues, Él iba para Galilea, pero le era necesario pasar por Samaria. ¿Por qué le era necesario pasar por Samaria? Porque el Espíritu Santo le había dicho, no, tienes que pararte en Samaria porque hay una obra que hacer ahí. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense, hermanos, qué interesante. Era como la hora sexta. Ya nosotros sabemos cómo los judíos en los tiempos del Señor Jesús medían el tiempo. ¿De qué forma lo medían? No como ahora. Cuando comienza la primera hora del día, nosotros le llamamos que es las 6 de la mañana, pero en este caso, la primera hora del día era la hora o la primera hora, ¿verdad? Cuando comenzaba el día, y así hasta la hora sexta. La hora sexta, por supuesto, hoy es como decir hoy día, las 12 del mediodía. Imagínense ustedes, hermanos, la temperatura tan alta que había en esos desiertos de Samaria. Estamos hablando de temperaturas que superan los 112 grados Fahrenheit en pleno mediodía. Y fíjense bien que el Señor Jesús se para junto al pozo de Jacob. Él tenía que pararse ahí porque había una obra que hacer ahí. El Espíritu Santo le había revelado que tenía un encuentro, y precisamente
Eso fue lo que sigue diciendo los versículos a continuación. Vamos a leer los versículos del 7 hasta el 12. Fíjense lo que dice. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer de Samaria le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Qué interesante, ¿verdad? Vemos aquí, hermanos, cómo el Señor rompe ese hielo que había entre judíos y samaritanos. Ahora, ¿por qué causa los judíos y los samaritanos tenían esa enemistad? ¿Cuál era la causa por la cual los samaritanos y los judíos tenían esa diferencia? Bueno, primero que nada, hermanos, lo dice el deseado de toda la gente en la página 155. Dice la causa por la cual había esa enemistad entre judíos y samaritanos. Fíjense bien lo que dice aquí. Los judíos y los samaritanos eran acérrimos enemigos y en cuanto les era posible, evitaban todo trato unos con otros. ¿Qué es lo que trataban ellos? O sea, evitaban el trato de unos con otros. Los rabinos tenían por lícito el negociar con los samaritanos en caso de necesidad, pero condenaban todo trato social con ellos. Un judío no debía pedir nada prestado a un samaritano, ni aun un bocado de pan o un vaso de agua. Imagínense ustedes negar hasta el agua. Miren hasta dónde llegaba la enemistad y el prejuicio tan grande que había entre judíos y samaritanos. Los judíos, al ir a comprar alimentos, obraban en armonía con la costumbre de su nación, pero no podían ir más allá. El pedir un favor a los samaritanos o el tratar de beneficiarlos en alguna manera no podía cruzar siquiera por la mente de los discípulos de Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Dame de beber. Esa fue la pregunta. O sea, dame de beber. Eso fue lo que le dijo el Señor Jesús a esta mujer. O sea, con esa pregunta ya el Señor estaba rompiendo ese prejuicio que había entre judíos y samaritanos. Ahora, ¿cuál es la causa por la cual los samaritanos y los judíos se odiaban entre sí? Bueno, la causa es porque a ellos, a los samaritanos, cuando iban a reconstruir el templo, o sea, como lo dice Daniel capítulo 9, recuerden la profecía de las 70 semanas, que dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Y dice el versículo 25, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 70 semanas, ¿verdad? O sea, más o menos, parafraseando un poco, eso dice la profecía de las 70 semanas. Es decir, después que se dio, nosotros sabemos por la historia, después que se dio el decreto de reconstrucción, que fue el decreto de Artajerjes en el año 457 a.C., cuando se da ese decreto de reconstrucción, los judíos salieron a reconstruir la plaza y el muro en tiempos angustiosos, así lo dice la profecía de las 70 semanas. Pero fíjense ustedes, hermanos, en esa reconstrucción, ¿qué fue lo que ocurrió? Los judíos no querían que los samaritanos, porque los samaritanos se ofrecieron para que ellos, o sea, para ayudarlos en la reconstrucción, y los judíos dijeron no, porque ningún gentil, ningún inmundo puede tocar los utensilios de la casa de Dios. Imagínense ustedes eso. Y a partir de ahí nació esa gran enemistad entre judíos y samaritanos al extremo, como lo dice aquí el deseado de toda la gente, que hasta se negaban la comida y hasta el agua en un lugar
tan desértico como lo era Samaria, de 112 grados Fahrenheit o más, hasta 115 grados Fahrenheit había en ese lugar. Ahora, fíjense bien lo que sigue diciendo. Ahora, la mujer samaritana, ¿verdad?, le dice, bueno, ¿cómo tú siendo judío? O sea, ¿cómo te atreves tú siendo judío pedirme agua cuando los judíos y samaritanos no se tratan? ¿Cómo se te ocurre hacer eso? ¿Y qué fue lo que le contestó al Señor? Si conocieras, ¿verdad?, ¿quién te está pidiendo el agua? Más bien tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces, ¿qué le contestó la mujer? Pero Señor, ¿cómo la vas a sacar si tú no tienes ni siquiera un cántaro para sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Vamos a continuar, versículos 13 y 14. Dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, o sea, del agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Qué interesante, ¿no? La mujer todavía no entendía cuál era esa agua viva que el Señor quería ofrecerle. Ella no entendía, ¿verdad?, estas palabras. O sea, ella dice, de hecho, la mujer samaritana, ¿qué era lo que más anhelaba ella? Imagínense ustedes a la hora que ella se presentó. Estamos hablando de las 12 del mediodía, es la hora en que más calor hace. Ahora, ya vamos a ver por qué razón la mujer samaritana aparecía a esa hora. Más adelante lo dice. Versículos 15 al 18. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Imagínense ustedes, hermanos, qué vergüenza para esa mujer que estaba ocultando. Ella sola sabía lo que ella estaba haciendo. 5 maridos habían pasado por esa mujer y el que tenía, el sexto, tampoco era su marido, o sea, era un amante. Imagínense ustedes eso. Entonces, esta mujer, ¿verdad?, para no verse descubierta o para que no fuese criticada, por eso ella iba a la hora sexta del mediodía, para no encontrarse con nadie. A esa hora no había nadie buscando agua. ¿A qué hora creen ustedes que iban la gente a buscar el agua? A las primeras horas, ¿verdad?, en la mañana bien temprano. Imagínense el trabajo que era buscar el agua, un cántaro, y esos cántaros eran grandes, porque las distancias eran grandes y no se podían llevar un tobito pequeño para llevar el agua. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, hermanos, la distancia, ¿verdad? Ellos tenían que tener un buen cántaro y lo que pesaba, y para ñapa también la hora en que ella tenía que buscar el agua, que era a las 12 del mediodía, la hora más caliente. ¿Para qué? Para que no la vieran, para que no la descubrieran, para que no la criticaran. Porque ella no quería pasar la vergüenza porque ella sabía los pecados que ella tenía. Y por esa razón ella no quería pasar esa vergüenza. Pero imagínense ustedes, hermanos, cuál sería la reacción de ustedes. Un ejemplo, nuestros pensamientos más íntimos, y que de repente se presente alguien y le diga a usted lo que usted está pensando. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Descubierto, sí o no? Descubierto. Entonces fíjense lo que sigue diciendo más adelante la historia. Versículos 19 y 20. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, y fíjense bien lo que sigue diciendo el versículo 20, el cambio que hace ella después que es descubierta. Versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, fíjense bien, hermanos, en el versículo 20 vemos que la mujer samaritana, después que se ve descubierta por sus pecados secretos que ella tenía, que guardaba para sí, cuando es descubierta por el Señor, ¿qué es lo que hace? Desvía la conversación hacia un punto
de controversia religiosa que había entre judíos y samaritanos en relación al lugar de adoración. ¿Lo ven? O sea, ella misma desvió la conversación. Pero fíjense, hermanos, y ahí es donde yo me pongo a pensar, el Señor, miren la delicadeza, la ternura del Señor. El Señor le siguió la cuerda. O sea, no insistió en el pecado que ella tenía, como lo estaba diciendo Eric, ¿verdad? En el tema que él tuvo. O sea, no vino a condenar, no vino a criticar. O sea, él no la criticó. Lo que hizo fue, o sea, hacerle ver su pecado, pero no la criticó en ningún momento. Él siguió la misma conversación hacia donde ella la desvió. Fíjense lo que dice el versículo 21 al 24. Después que ella le dice, me parece que tú eres profeta, primeramente, en el versículo 19, pero en el verso 20 dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces, ¿qué le contestó el Señor? Versículo 21 al 24. Dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Bueno, estas fueron palabras proféticas de Jesús, porque le dijo claramente, mujer, créeme que vendrá la hora cuando ni en este monte, o sea, ni en Samaria, ni en Jerusalén se iba a adorar al Padre. Y por eso es que le dijo esta palabra, vosotros adoráis lo que no sabéis, o sea, ustedes no tienen la verdad. Nosotros sí adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. ¿O es que acaso Jesús no era descendiente de la tribu de Judá? ¿Ah? O sea, la salvación venía ¿de quién? De los judíos, el Mesías. Y fíjense bien que todavía ella no sabía con quién estaba hablando. Escuchen lo que sigue diciendo. Bueno, hablando de estos versículos, fíjense bien. ¿Por qué digo que es una profecía? Porque, hermanos, el Señor Jesús profetizó de que solamente el remanente escogido por gracia, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 5, son los que iban a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Va a llegar el tiempo en que el remanente no va a tener lugar donde adorar, no va a tener pastor que humanamente hablando, que lo dirija. ¿Por qué? Porque el remanente va a tener como pastor al pastor de los pastores, que es Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? O sea, el Señor mismo va a conducir a su pueblo. Y no sé si se acuerdan una cita que yo leí una vez en una predicación anterior, que está en Testimonio para los Ministros, página 300, que dice claramente que en esta etapa final de la obra el Señor obrará de una forma contraria a todos los planes humanos. Y Él mismo va a tomar la rienda de la obra en sus propias manos. Gloria a Dios por eso. O sea, hermanos, fíjense la importancia que tiene que nosotros como pueblo aprendamos a oír la voz del buen pastor. ¿Por qué? Porque el Señor, ya que los pastores se apacientan a sí mismos y no han apacentado a sus ovejas, el Señor mismo va a apacentar a su propio pueblo, porque así lo dice Ezequiel capítulo 34. El versículo 11 que dice, he aquí que yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Imagínense ustedes, hermanos, que el mismo Señor nos esté guiando y nos diga para dónde tenemos nosotros que ir. ¿Eso no es maravilloso? ¿Acaso estas no son palabras proféticas que aprovechó el Señor Jesús de decirle a la mujer samaritana, aprovechando que ella desvió la conversación hacia un punto de controversia religiosa? Y miren lo que le dijo, una profecía a esta mujer. Ahora fíjense lo que sigue diciendo el versículo 25 y 26. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Oigan esto, porque ella también sabía. Sé
que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Qué maravilloso, ¿no? Ella estaba esperando también al Mesías. No solamente los judíos, sino ella también. Pero escuchen bien lo que dice el versículo 26. El versículo 26 dice, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, gloria a Dios. Hermanos, fíjense, el Señor se le reveló a una mujer pagana prácticamente, de Samaria, que no era del linaje real, que no era del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor conocía el corazón de esa mujer. A pesar de que estaba en pecado, a pesar de que guardaba sus secretos, sus pecados secretos, sin embargo, el Señor conocía que ese era un corazón que se podía trabajar, al igual que el de los discípulos. ¿Lo ven? Pero fíjense, hermanos, qué diferencia. El Señor nunca se le reveló a los discípulos como el Mesías. ¿Qué fue lo que le preguntaron? ¿Qué fue lo que le preguntó el Señor Jesús? Vamos a buscarlo en Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, ahí está. Lucas, capítulo 9, versículos del 18 hasta el 21. Fíjense bien, cómo se les presentó el Señor Jesús a los discípulos, a los apóstoles. Lucas, capítulo 9, versículos del 18 hasta el 21. Fíjense lo que dice. Dice, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro dijo, el Cristo de Dios. Más adelante le dice el Señor a Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea, Él no se reveló como el Mesías, pero fíjense la diferencia aquí en la historia de Jesús y la mujer samaritana. Fíjense que ella le dice, sé que ha de venir el Mesías, lo estamos esperando. Nosotros también estamos esperando al Mesías. ¿Y qué le contesta el Señor? Yo soy el que habla contigo, gloria a Dios. Qué maravilloso, hermanos. Qué bendición más grande que ella, ¿verdad? Una vez que el Señor se revela como el Mesías. ¿Cuál fue la reacción de la mujer samaritana? Vamos a seguirlo leyendo. Versículos del 27 hasta el 29. Versículos del 27 al 29 de Juan capítulo 4. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid y ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Qué maravilloso, hermanos. Fíjense cuál fue la reacción de ella. Una vez que el Señor se le revela como el Mesías, ¿cuál fue la reacción de la mujer samaritana? Hermanos, del tiro dejó el cántaro de agua, algo tan precioso y tan valioso en el desierto de Samaria como lo era el agua, para calmar la sed en un desierto de 115 Fahrenheit. O sea, ya ella, imagínense ustedes la sed que esa mujer, la necesidad que esa mujer tenía del Salvador, del Cristo, de Cristo Jesús. Y del tiro dejó el cántaro y se fue corriendo. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el Mesías? Qué maravilloso, hermanos. Qué maravillosa historia esta de Jesús y la mujer samaritana. Y fíjense lo que sigue diciendo más adelante, versículos del 30 al 38. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come, porque no has comido. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo,
Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Miren la necesidad que tenía el Señor. ¿Acaso el Señor tenía necesidad de comer? La mayor necesidad de él era hacer la obra que su Padre le había indicado y terminar esa obra. Esa era la necesidad que tenía el Señor. Versículo 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que en el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Gloria a Dios, ¿verdad? Fíjense, hermanos, aquí el Señor estaba dándole a entender a los discípulos la continuidad de la obra. Lo que han hecho nuestros antepasados, nosotros tenemos que continuarlo. Y eso es lo que le estaba indicando el Señor a los discípulos, ¿verdad? Ok, versículos, continuando, ¿verdad? Versículos del 39 al 42, ya para terminar esta historia, fíjense lo que dice. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Hermanos, qué obra tan maravillosa hizo el Señor con esa obra personal. A veces nosotros pensamos que la obra personal es de menor importancia, pero a veces nosotros no llegamos a alcanzar ni ver cuán grande es la obra que uno puede hacer con una sola persona. Y eso fue lo que el Señor Jesús hizo con la mujer samaritana. Estaba hablando con ella, rompió, fíjense bien lo que hizo, rompió el hielo, la barrera que había, esa barrera de separación que había entre judíos y samaritanos. Porque dice el Señor en su palabra, porque Él vino a buscar y salvar a los que se habían perdido. El Señor nunca ha querido o nunca estableció diferencias porque nada más, porque dice que a los suyos vino, y fíjense, dice la palabra de Dios que los suyos no le recibieron. ¿Cuál fue la primera obra que hizo el Señor cuando comenzó su ministerio? Ir a la casa de Israel. Esa fue la primera obra que hizo el Señor. Cuando en aquella sinagoga le dieron el rollo del profeta Isaías y él leyó lo que estaba escrito ahí, predicó en esa sinagoga. ¿Y cuál fue la reacción? Ellos lo sacaron y prácticamente lo querían lanzar por un despeñadero. O sea, en otras palabras, el pueblo judío, los líderes de la nación judía, los líderes religiosos, rechazaron al Mesías prometido. Y todavía en el Medio Oriente hay judíos que todavía están esperando al Mesías y todavía siguen sacrificando el corderito porque no creen en que Jesús vino a este mundo a salvar y buscar a los que se han perdido. Por eso les digo, hermanos, qué obra maravillosa, y por eso es que el Señor nos anima a que cada uno de nosotros, a veces la obra, vemos que, bueno, será importante la obra que yo hago, y a veces uno siente que como que si no estuviera uno haciendo la obra, o pareciera que fuera de menor importancia, y a veces vemos a los grandes predicadores, esas grandes campañas que se hacen. Hermanos, el Señor trabaja hasta con lo más humilde, con lo más sencillo trabaja el Señor. Y miren cómo trabajó con esta mujer. Le dio el mensaje a esta mujer, pudo entrar de una forma muy sutil, no la criticó, le señaló su pecado, o sea, le dijo, ¿tú quieres beber de esta agua de vida? Bueno, ven, trae a tu marido y ven acá y sígueme. Y ya ustedes conocen la historia de lo que sucedió. Me parece que tú eres profeta. Yo soy el que habla contigo. Gloria a Dios. Hermanos, y así mismo el Señor se puede manifestar en nuestras vidas. A veces nosotros pensamos que
que solamente a los profetas el Señor se les mostró, pero el Señor se puede mostrar a cada uno de nosotros en nuestras vidas. Él nos puede dar revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, no se la dio solamente a Juan en la isla rocosa de Patmos. También nosotros podemos ser partícipes de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Hermanos, el Señor nos está llamando a hacer una obra, a dar este evangelio, el mensaje de los 3 ángeles. El mundo necesita de nosotros. Tenemos que prepararnos para poder preparar un mundo que está hambriento de la palabra de Dios. Un mundo que ya se ha vuelto incrédulo, ya no creen en nada. Están esperando por aquellos que se van a levantar para dar al mundo el último mensaje de amonestación antes de que Cristo venga con poder y gloria para buscar a su pueblo. Que el Señor les bendiga. Espero que sea de gran bendición esta meditación. Es una meditación corta, pero sustanciosa, ¿verdad? Una historia preciosa. Pienso yo que nosotros necesitamos también tener esa experiencia que tuvo la mujer samaritana. Ella nació de nuevo. Ella se arrepintió de sus pecados. Y así como ella se arrepintió de sus pecados secretos y acariciados, también nosotros podemos tener esa experiencia. Y el Señor nos está llamando a nosotros para que también procedamos al arrepentimiento, para poder tener parte en el reino de los cielos que el Señor ha ido a preparar para cada uno de nosotros. Bueno, vamos entonces, ¿usted va a orar? ¿Sí? Bueno, que el Señor les bendiga. Y bueno, seguimos en esta preciosa vigilia que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros.